nos hemos quedado en blanca, pero oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, que es pocas, ya lo sé, y 7 ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. Este año hemos hecho un vídeo también, que lo vamos a enviar ahí, de los 18 puntos que nos han quitado a lo largo de la temporada. Pero 18 puntos. Un saludo a todos, compañeros blaugranas. Pues se acabó la liga, se acabó la temporada. Nos ganamos la segunda liga consecutiva con una Supercopa que no está mal evidentemente, pero he escuchado por ahí a Florentino que asegura que le han robado esta liga y que le han robado 18 puntos o algo por el estilo. Y la realidad es que, para quien haya prestado atención a lo que ha sido esta competición en esta temporada, ha evidenciado que ha sido uno de los atracos más criminales vividos en los últimos años por parte del equipo del régimen, y por eso hago este video. Casi una semana entera de revisar partidos, de corroborar jugadas y de buscar el material que la liga trata de ocultar. El día de hoy vamos a revisar absolutamente todos los robos del Real Madrid en la Liga 25-26. Desde goles ilegales, rojas perdonadas, piscinazos infinitos, penales robados a los rivales. Todo, absolutamente todo lo vamos a ver, evidentemente, en este video. Y bien, jornada 1, Madrid 1, Osasuna 0, el piscinazo de Vinicius. Espérate cómo te voy a mostrar el video si ya me lo han bajado, e insisto, esta es una de las razones por las cuales más me he demorado en hacer este video, porque gran parte del contenido de varias cuentas que ha ido recopilando los atracos del equipo del régimen durante la temporada ha sido eliminado, ha sido bajado, y he tenido que recurrir a ciertas fuentes. Así que sí, tengo las imágenes que han estado borrando. Minuto 44 del partido entre el Madrid y el Osasuna y en el debut de Xabi Alonso, y comenzamos a vivir uno de los primeros piscinazos de los tantos que ha habido a través de la temporada por parte del equipo del régimen. Y más allá de que hasta en cierto sentido resulta hasta trillado, cansado y repetitivo hablar de los piscinazos del Real Madrid en general y en esta temporada en particular, no puedo obviarlo. Evidentemente no puedo obviarlo, porque este es el único club al parecer en el cual hemos llegado incluso al punto de normalizar que tienen potestad o tienen alguna protección arbitral para poder intentar engañar al árbitro y conseguir trampas, conseguir penales, conseguir expulsiones a los rivales. Es que una cosa es que los árbitros lo hayan normalizado por lo podrido que está el fútbol español, y otra cosa muy diferente es que cuando pasemos una revisión arbitral no se señale esto como atracos sistemáticos o como mínimo intentos de robos. Y es que al minuto 44 es el primer piscinazo que no recibió una amarilla, en este caso por parte de Vinicius, en el partido debut de Xabi Alonso. Vinicius larga el balón esperando que el jugador de los Osasuna le haga una zancadilla. El jugador de los Osasuna nunca llega a hacer una zancadilla. Es cierto que hay un contacto de las manos con el propio Vinicius, pero esto no es lo que provoca la caída. Vinicius se deja ir al momento de que el balón ya se le va muy largo y se va a saque de meta. La deja ir, se tira a la piscina, termina en el piso y empieza a reclamar evidentemente el penal, el cual ya vamos a evidenciar en toda esta recopilación que el fútbol, ya sea en Xabi Alonso o en Arbeloa, se ha basado básicamente en hacer trampas, en buscar penales a través de piscinazos. De hecho, y hago un spoiler, hay un partido en particular en esta temporada que llegó a tener 8 piscinazos sin amarilla ninguna de esas acciones, y que en ninguno de los casos fue para provocar penal. Y hablando de penales, de hecho, en la primera jornada de la liga, con Xabi Alonso al mando, se ganó, o lo ganaron, por un gol de diferencia gracias a este penal inventado por una falta de Mbappé, si no me equivoco, el pisotón sobre Juan Cruz, donde Juan Cruz le barre y Mbappé le pisa la pierna a Juan Cruz y convierte en una falta en ataque en penal. Esta es una de las imágenes que más han sido eliminadas, más han sido borradas de redes sociales. Yo no sé por quién, capaz por el Chema Alonso, digo yo, pregunto yo, ¿no? Pero el video evidentemente en cualquier lugar que lo busques es casi imposible de encontrarlo. Guardé el frame porque saqué un video al respecto. Y aquí está. Primera jornada de liga, una amarilla perdonada por piscinazo y un penal inventado de Mbappé. Un gol ilegal del Madrid, vaya. Tenemos que ir ahora al Oviedo 0, Madrid 3. El penal robado de Hausen a Rondón al minuto 54 con 0-1 en el marcador. Una de las jugadas las cuales cada vez que yo he visto que se habla de ella se habla muy por lo bajín, y desde que, oye, podría ser o no podría ser. Esto es un penalazo. ¿Por qué es un penalazo? Yo no solo por lo que siempre he hablado respecto al movimiento corporal de quien ejecuta el empujón y la distancia entre el cuerpo empujado y el cuerpo propio del que empuja.
¿A qué me refiero? Que mientras más cerca está, en este caso Rondón de Hausen, más puede estirar los brazos Hausen para ejecutar, digamos, la fuerza, para imprimir la fuerza que lo termina empujando. Pero acá la clave de la jugada está en que Rondón está en una sola pierna porque la zurda la levanta para controlar el balón. Al estar en una sola pierna, evidentemente tiene menos equilibrio. Evidentemente el empujón de Hausen va a provocar, con más razón aún, que pierda el equilibrio, que se caiga. Rondón termina cayéndose en una jugada la cual perfectamente pudo haber terminado en gol, e independientemente de si terminaba o no terminaba en gol, esto es un empujón penal. Esto es un empujón de penal y es el primer penal robado de la temporada contra el equipo que te quedó último en la tabla. En este mismo partido pudimos ver la primera roja no sacada a un jugador del Real Madrid en la temporada respecto a esta segunda amarilla perdonada a Vinicius cuando manda al carajo a De Burgos Bengoechea cuando marca él el segundo gol, si no mal recuerdo. Y es que al minuto 79 ya le habían sacado la primera amarilla por piscinazo, que si no me equivoco, este es el único partido en el cual le sacaron una amarilla por piscinazo a Vinicius de los más de 20 que habrá hecho durante la temporada en todas las competiciones. Y minutos después, al 83, luego de marcar un gol, De Burgos Bengoechea le dice que no vaya a provocar a los aficionados del Oviedo y Vinicius lo manda a la mierda, literalmente. O sea, enfrente de todo el mundo lo manda al carajo, en una liga en la cual ya no sé cuántas veces hemos visto antecedentes que por referirse de alguna manera mínimamente despectiva al árbitro es, bueno, acarrea amarilla o incluso roja. ¿Quién no recuerda la expulsión a Hansi Flick por no hacer nada la temporada pasada en el partido contra el Betis? Ahora, tengo que hacer una breve mención a la jugada del primer gol del Madrid que aparentemente nacía tras una falta de Tchouaméni en la recuperación. Esta jugada en particular no la estoy poniendo como robo porque he decidido poner las más claras y esta siempre quedó en el limbo entre si no se sabía si tocaba o no tocaba antes el balón. Es una jugada muy justa, la verdad, y como siempre, cuando trato de hacer este tipo de análisis arbitrales, lo hago lo más laxo posible, digamos de alguna manera, porque si no señalaría como 50 cosas, 50 posibles atracos del Madrid en cada partido. Y ya haciendo un análisis mínimamente laxo, ya uno llega a señalar 3, 4, 5 extremadamente claros. Ahora, en esta jugada en particular, ¿qué es lo descarado, digamos, respecto al arbitraje? Ustedes recordarán que el quite de Tchouaméni, que es muy al límite, que algunos lo señalaban como falta, otros lo señalaban como quite limpio, acarrea la ley de la ventaja por parte del árbitro, que en este caso, si no me equivoco, fue De Burgos Bengoechea. Esta era la jugada en cuestión, evidentemente, la puntea, no la puntea, llega antes Tchouaméni o llega antes del Oviedo. La cámara más clara para poder identificar si era o no era falta era una cámara lateral, pero nunca la pusieron. Esto fue lo único que pusieron. Y bueno, ¿qué te puedo decir? De Burgos Bengoechea dio la ley de la ventaja y esto terminó en el primer gol del Real Madrid, si no me equivoco, de Mbappé. ¿Dónde está lo criminal en esta jugada en particular? O mejor dicho, en una comparación con una situación parecida. Está en el minuto 91, jugada en la cual Tchouaméni justamente pierde torpemente la jugada, el Oviedo recupera y se genera prácticamente un 1 contra 1 del delantero del Oviedo contra Rüdiger. Y en este caso en particular, el árbitro pita falta en ataque. Los jugadores de los Osasuna se llevaban las manos a la cabeza, todos alucinaban. Todos estaban totalmente indignados. Evidentemente, ya no te digo porque lo cobres o no lo cobres, sino porque en un caso, en el primer tiempo, el cual generó el primer gol, dista la ley de la ventaja sabiendo de que podía intervenir el VAR a corregir en caso de que hubiese sido falta previa. Y en este caso en concreto, paraste la jugada, anulaste la jugada para evitar que se generase peligro para el Real Madrid, independientemente incluso de que puedes estar equivocado y luego el VAR te puede corregir. Nuevamente, este tipo de cosas, este tipo de dolor rasero demostraba que en caso de duda siempre se decide a favor de los Franco Boys. Ahora vamos a la jornada 3, el penal robado de Militao a Lato. Una jugada que es brazo con costilla, básicamente, que no es hombro con hombro. Y me encantaría tener el video, pero lo han eliminado prácticamente de todas las redes sociales. Donde Militao arrolla al jugador del Mallorca desde atrás, desde la costilla, e incluso metiéndole un rodillazo en la parte, básicamente, bueno, del femoral, yo qué sé, ¿sabes? El segundo penal robado a favor del Real Madrid en la temporada, en un partido en el cual terminó en victoria para el equipo del régimen solo por un gol de diferencia. Y de hecho, bastantes fueron los partidos que terminaron ganándolos solo por un gol de diferencia, en los cuales hubo atracos miserables o muy claros para o evitar un gol del rival o provocar un gol ilegal por parte de ellos. De hecho, en el Real Sociedad 1, Madrid 2, ¿quién no recuerda que en el gol de Güler, si no me equivoco, había falta previa de Mbappé en un saque de Remiro?
En el saque de Remiro que hace con la mano, Mbappé levanta la pierna para impedir todo lo posible que Remiro saque. E independientemente de si llega a impactar el pie de Mbappé con el balón o no, o con el propio Remiro, esto es falta. Esto ya se tiene que cobrar como falta porque según el reglamento de la IFAB, que el delantero impida que el portero saque desde su área, pues ya se considera una infracción independientemente de si logra generar un contacto o no, que eso ya podríamos entrar a... depende de qué tipo de contacto, si es tarjeta o no es tarjeta. Un gol ilegal en un partido en el cual el Madrid lo terminó ganando justamente por 1 de diferencia. Y hablando de ilegalidades, tenemos que hablar del nuevo Lamine Yamal, según el Chiringuito, del jugador que lo vendían como la reencarnación de Alfredo Di Stéfano y Lionel Messi, el que venía a competirle a Lamine, a quitarle el puesto de Mastantuono. Y es que lo más relevante que hizo Franco en la temporada fue romperle la cara a un jugador del Español, del filial del Real Madrid en el Madrid 2, Español 0 en el Bernabéu. ¿Quién no recuerda la jugada en cuestión donde Mastantuono levanta la pierna hasta la altura de la cabeza del jugador en cuestión? Levanta la pierna, literalmente le raja la cara hasta el punto en el cual los servicios médicos del Español tuvieron que entrar al campo para poder atender al jugador en cuestión. De hecho, si no mal recuerdo, y es que me vienen flashbacks del directo en particular, lo más indignante de la situación era que en este periodo de tiempo en el cual los servicios médicos estaban atendiendo al jugador del Español, era un margen suficiente como para que el VAR llamara y corrigiera la decisión del árbitro, que era que le saque la tarjeta roja a Mastantuono. O sea, en ningún caso esta acción en particular podía, digamos, generar cierta excusa para el VAR, como quien decir de que, bueno, es que fue una jugada en concreto, pero como el partido siguió ya no podía retroceder. No, hubo tiempo suficiente para que el VAR llame y corrija la decisión del árbitro y se le saque la roja correspondiente, cosa que no pasó. Y así se ejecutaba la primera roja directa perdonada a favor del equipo del régimen en esta temporada. Y hablando de rojas perdonadas, el día en el cual el Atleti de Simeone les metió una manita en el Metropolitano, que no pase al olvido que le perdonaron la roja a Arda Güler por, bueno, hacerse un Mastantuono, casi que romperle la cara, si no me equivoco fue a Nico González, no estoy seguro la verdad a qué jugador del Atleti en particular fue, pero le dio una patada voladora al jugador del Atlético de Madrid y le perdonaron la tarjeta roja en un partido en el cual sí, terminó en goleada y este atraco pasó desapercibido, pero no deja de ser atraco, independientemente del resultado. Otra roja perdonada más para los Franco Boys. Y si hablamos de rojas perdonadas, también no puedo olvidarme de las rojas inventadas al rival, de las rojas ilegales a los rivales que se enfrentaron al equipo del régimen y terminaron perjudicados por los robos sistemáticos. Y es que uno de los peores piscinazos de la temporada, que esto por piscinazo tendría que ser amarilla para Vinicius, terminó convirtiéndose en segunda amarilla para Mourinho. ¿Quién no recuerda cuando Vinicius se fue, bueno, tiró el balón al espacio, digamos, y le estaba ganando en carrera a Mourinho, mira, a centímetros de Xabi Alonso, el constructor, y se tiró a la piscina fingiendo un golpe en la cara? ¿Quién no recuerda esta jugada en particular? ¿Por qué fue tan descarada? Porque esta es la famosa acción, la cual terminó con la esposa, la señora del jugador del Villarreal en cuestión, de Mourinho, subiendo una foto a sus redes sociales diciendo de que mejor se va porque ahí le roban o cosas por el estilo, o sea, refiriéndose al Bernabéu, porque este partido fue en el Bernabéu. Fíjate en el grito de Vinicius, coño, es que ni siquiera tengo que reflexionar respecto a esto, porque quien sea que haya visto la temporada entera del Real Madrid ha evidenciado de que este siempre ha sido el modus operandi. Por lo que sea, identificaron que probablemente con fútbol no les daba y tenían que acudir a su verdadero ADN, a su verdadero músculo deportivo, que es, vaya, lo antideportivo. Fingir faltas, buscar atracos, buscar beneficios extradeportivos, e identificaron de que los piscinazos eran la mejor vía, la más rápida, porque la gran mayoría de árbitros picaban, y cuando no picaban, ahí estaba Real Madrid Televisión y La Caverna para acosarles, intimidarles y obligarles directa o indirectamente a que roben a favor del equipo del régimen. Y Vinicius y Mbappé de hecho lo entendieron muy bien. Roja sacada al jugador del Villarreal cuando el partido iba 2-1 en el marcador y quedaban los 15 minutos del miedo, los 15 minutos de la duda, donde perfectamente el Villarreal pudo empatar el partido. Quién sabe, lo ganaba igual el Madrid. Oye, yo no te digo que no, pero claro, no le atraques, déjalo jugar con 11. Sobre todo en un caso como este, donde expulsaste al jugador por un piscinazo de Vinicius, que en realidad debió terminar en una amarilla para el famoso balón de playa. Ahora vamos al Getafe 0, Madrid 1. Madre mía, todavía tengo recuerdos
de Vietnam de este partido porque fue criminal. Criminal, este es el famoso partido donde le expulsan a 2 jugadores del Getafe por 2 piscinazos de Vinicius, imagínate. Y es que poco se habló que con 0-0 en el marcador, y de hecho en el directo post partido nosotros acá lo comentamos, que le habían robado un penal al Getafe por parte de una falta de Tchouaméni. 5 minutos en el marcador, el jugador del Getafe conducía al borde del área y Tchouaméni le mete una zancadilla, fíjate la pierna, le mete la zancadilla al momento en el cual el jugador del Getafe estaba, bueno, corriendo, estaba conduciendo. Vamos a verlo acá con un poco más de zoom. Tchouaméni le mete la zancadilla, termina propiciando que el jugador del Getafe cayera al piso y al minuto 5 ya le habían robado un penal a uno de los filiales del Madrid. Es que esta gente no ha tenido piedad para cometer crímenes incluso a costa de equipos que son serviles a ellos. Y otra jugada que pasó desapercibida, pero evidentemente yo la recuerdo, es la amarilla barra naranja, barra roja incluso si me apuras, pero no da de Mbappé por una agresión al jugador del Getafe. Y es que esta jugada en particular es un pase al espacio para Mbappé, el cual va a disputar con el defensor del Getafe, y Mbappé hace un gesto, si me apuras, como mínimo para que le saquen la amarilla. Como mínimo para que le saquen la amarilla, porque no es natural respecto al impacto que se va a generar entre delantero y defensor. ¿A qué me refiero? A que cuando el jugador sabe que va a chocar con el rival y no le quiere hacer daño, hace el gesto que hace en este caso en concreto el jugador del Getafe. Lo que podemos ver, o sea, que el choque lo haces con el brazo. Es cierto que hay un braceo, pero vas con el brazo ahí, ¿sabes? Es como que vas poniendo el brazo como bloqueo, como una especie de escudo, esperando el impacto o entendiendo que se va a producir un impacto con tu rival. Pero en el caso de Mbappé, hace literalmente un movimiento como que de un aleteo que termina provocando un codazo en el cuello del jugador del Getafe. O sea, independientemente de si lo puedes considerar roja, anaranjada o amarilla, esto es tarjeta. Como mínimo esto es tarjeta amarilla. Pero ¿cómo terminó esta jugada en particular? No solo que no terminó en tarjeta para Mbappé, ni amarilla ni roja, sino que el árbitro cobró falta en ataque y se fue a pedirle perdón a Mbappé, literalmente. Literalmente. Para el que recuerde esa acción, fue asquerosa en muchos niveles. Porque ya te daba a entender de que los árbitros estaban aterrorizados. Que a ver, no es una sorpresa para nadie, pero bueno, te lo corrobora. Estaban aterrorizados de aplicar el reglamento, y en caso de aplicarlo y que esto le perjudicase a los Franco Boys, es que prácticamente se arrodillaban a suplicarles que no les pase nada, que no les hagan nada. Creo que patética esta palabra que describe a este encuentro en particular, porque pintaba para 0-0. El Madrid apenas podía acercarse a hacerle cierto daño o siquiera meterle un poquito de miedo al Getafe. Y el Getafe, bueno, hacía lo que sabe hacer, que es, bueno, Bordalás, básicamente. ¿Dónde se rompe el partido? En esta roja inventada, roja totalmente inventada a Nyom, en una contra o en una falta táctica que le hace a Vinicius, que la vendieron como patada. Una de las jugadas, de hecho, de las cuales está más eliminada en cualquier red social que busques. Es muy complicado encontrarla. Yo tengo el frame que guardé del directo en cuestión. En esta acción en particular, Vinicius escapaba por la zona izquierda. Nyom, que acababa de entrar, creo que un minuto antes de eso, estira la pierna para ponerle una zancadilla de toda la vida, para evitar que se escape, para hacerle una falta táctica. Una de estas jugadas que termina siempre en amarilla. No fue violenta, no fue agresiva en ningún sentido. La Caverna evidentemente lo vendió como ¡wow! Es que la agresión de la vida o cosas por el estilo, pero en ningún momento fue una patada, fue una zancadilla. Y Vinicius se tiró a la piscina, terminó siendo esto falta, terminó provocándose la falta, pero el árbitro rápidamente le sacó la tarjeta roja a Nyom y dejó al Getafe con 10. Y justamente el gol llega 1 o 2 minutos después de esta acción en particular. Es un baldazo de agua fría para un Getafe que lo había hecho hasta ese momento, teniendo en cuenta que su prioridad era no encajar, lo había hecho perfecto. Entra un jugador para darle refresco, uno de los jugadores más insignia, que es Nyom, y lo expulsan a 1 minuto de estar en el campo y termina por condenar al Getafe totalmente. Y es que los piscinazos de Vinicius no se quedaron acá. Provocó una segunda tarjeta roja, que esto en realidad fue una segunda amarilla, pero una segunda expulsión básicamente en contra del Getafe por otro piscinazo. En este caso, si no me equivoco, fue un jugador que estaba en el campo porque ya le habían sacado tarjeta amarilla a Kiko Femenía por otro piscinazo de Vinicius.
termina entrando en lugar de Femenía. Vinicius recibe un pase, lo devuelve y se tira a la piscina con 1 metro de distancia al sentir el contacto del jugador del Getafe, que llega tarde, pero que en ningún caso ni le mete una patada, ni le pisa el tobillo, nada. A mí se me complica identificar de si hay o no hay un contacto acá en este último centímetro del jugador del Getafe con Vinicius. Se me complica. Pero independientemente si lo hay o no, en ningún sentido es algo siquiera para cobrar falta. De hecho, Vinicius demora tanto Neurona 1 en llegar a Neurona 2 a decirle de que hubo un contacto y que se tira a la piscina, que cuando se tira a la piscina, Vinicius está literalmente a 1 metro de distancia del jugador del Getafe. Y esto termina en una segunda amarilla para el jugador en cuestión y terminan expulsándolo. 2 rojas ilegales para el rival del equipo del régimen en este partido en particular, el cual terminó ganado por los Franco Boys por un solo gol de diferencia. Y de este partido tenemos que ir al Madrid 2, Barça 1 del Bernabéu. Ustedes se acordarán de ese encuentro, el cual lo celebraron como si hubieran ganado la Liga. Entró Salvajal a provocar a Lamine Yamal, Mbappé, Bellingham se pusieron a provocar a Pedri. Bueno, ya sabemos cómo son los Franco Boys, su eterno complejo y su cero capacidad de poder ser buenos ganadores o buenos perdedores, porque la realidad es que toda esa rabia y ese complejo de inferioridad lo tenían muy contenido al haber sido reventado sistemáticamente clásico a clásico la pasada temporada, cuando Flick provocó la destitución de Ancelotti. Tuvieron que atracarle al Barça en el Bernabéu para poder ganarle en un partido en el cual, que es cierto que me lo mencionaron algunos de ustedes, Flick no pudo estar en el banquillo porque lo habían expulsado una jornada antes. Es que hasta en eso nos habían robado. Y es que el gol de Bellingham venía precedido por una falta previa de Hausen sobre Cubarsí con un codazo en la mandíbula al momento de saltar. Gol ilegal en el clásico que terminó siendo ganado por los José Plaza Boys por un gol de diferencia. Y ahí no quedó el atraco, sino que al minuto 91 nos robaron un penal después de esta Carvajaliña de Carvajal en contra de Araujo. Bueno, por algo le dicen Carvajaliña, en un balón largo que le enviamos al uruguayo para que este lo baje, lo juegue o lo dispare a puerta, que Carvajal hizo lo que sabe hacer. Pues aprovecharse de este, ni siquiera puedo decirle vacío legal, ¿sabes? Porque lo normal es que en cualquier otro equipo este tipo de acciones las cobren. Pero por lo que sé, este jugador, que justamente esta temporada se fue del equipo del régimen, tiene o siempre ha tenido esta permisividad arbitral para ejecutar este tipo de jugadas. Estos empujones, estos tacles desde la espalda del jugador que ataca para evitar o abortar ciertas ocasiones de gol o de peligro. Esta jugada en particular no terminó en nada. ¿Por qué? ¿Quién sabe por qué? Penal robado, una Carvajaliña de Carvajal Araujo en el primer clásico de la temporada, el título personal del equipo del régimen, habernos robado un clásico y haber provocado públicamente a Lamine Yamal, un tipo el cual no solo que le cometió un penal a Ronald Araujo, sino que se puso a provocar a un niño de 18 años cuando acabó el partido. Ahora tenemos que ir al Elche 2, Madrid 2, el Elche de Eder Sarabia. Uno de los mayores atracos de la temporada, un Elche que les dio un baño futbolístico. Eder Sarabia, digno aprendiz del cruifismo, digno aprendiz de Quique Setién. Un partido en el cual los 2 goles del Real Madrid son goles ilegales. Y es que el gol de Hausen vino precedido por un brazo, porque el balón impacta en el brazo de Bellingham y al impactar en el brazo de Bellingham se desvía para que caiga a Hausen, en los pies de Hausen, y este marque el gol del empate, si no me equivoco, el 1-1 a esas alturas del marcador. Gol ilegal contra el Elche por parte de Hausen. Y el segundo gol ilegal, que incluso podríamos hablar de la tarjeta perdonada a Vinicius, fue esta acción en particular donde Vinicius le metió una patada en la cara a Iñaki Peña, el ex portero del Barça, bueno, a un portero del Barça, pero que estaba a préstamo. En el Elche le metió una patada a Iñaki Peña en una jugada que es falta en ataque, que no fue cobrado como tal y que terminó en gol del equipo del régimen, si no me equivoco, gol del propio Bellingham. Iñaki Peña terminó con sangre en la cara. Todos en ese partido terminaron indignados porque evidenciaban de que esta gente iba a por la liga, por lo civil o por lo criminal. O al menos, si no quedaba claro, pues a esas alturas de la película estaba totalmente claro que iban a atracar esta liga.
Mención especial a que con 0-0 en el marcador al minuto 43, otra roja perdonada a favor del equipo del régimen por esta entrada criminal de Dani Ceballos al minuto, insisto, 43 con 0-0 en el marcador, cuando te podías seguir al medio tiempo con un jugador menos, con 45 minutos por delante en contra de uno de los equipos que mejor balón o que mejor, digamos, maneja las posesiones y el juego con el balón de toda la Liga Española. Pues eso. Otra roja perdonada para el equipo del régimen. Y ahora tenemos que ir al Girona 1, Madrid 1. Y yo creo que a estas alturas de la campaña se activó el cagómetro, pero a mil. ¿A qué me refiero? A que identificó una tendencia al momento de realizar esta compilación de que el nivel de piscinazos aumentó pero drásticamente a partir de el empate contra el Elche. Y es que a partir de acá vamos a ver piscinazos infinitos, o bueno, digamos que en la mayoría de los directos post partidos utilizaba ese concepto, utilizaba ese subtítulo de piscinazos infinitos, porque eran interminables. Casi cada jugada del Real Madrid que entraba al área terminaba en un piscinazo. Y cada vez que hablemos de piscinazo estamos mencionando una amarilla perdonada, ¿sabes? Tenemos que hablar de este de Mbappé contra el Girona, en justamente la jugada, si no mal recuerdo, que termina en gol del Girona. El jugador del Girona le encima a Mbappé y Mbappé se tira a la piscina. El jugador del Girona hace los brazos así, teniendo miedo evidentemente de que cobre como penal, este piscinazo. Recuerdo de hecho los CRM de alguna manera justificar en que esto sí era falta porque mira el impacto que tiene la pierna izquierda del jugador del Girona con la pierna izquierda de Mbappé. Claro, lo que no te dicen es que cuando llega a impactar esta, es cuando Mbappé ya está tirándose al piso. Incluso mira el gesto corporal de que parece ave, ¿sabes? O sea, parece que está... parece, no sé, o sea... Literal eso, parece un ave, parece que está aleteando ya porque está haciendo el gesto de tirarse a la piscina, de tirarse al piso, y esto termina con el jugador, bueno, básicamente en el piso, dando unas cuantas vueltas en el piso, bueno y tal. Y vamos al segundo piscinazo, el de Rodrigo, minuto 80 en el marcador. Rodrigo se regateaba al jugador del Girona, controlaba y tiraba el balón para adentro, el jugador del Girona estiraba la pierna, al ver que no llegaba, la retiraba y al momento de retirarla, había un roce, es cierto que había un roce entre Rodrigo, el jugador del Girona, pero en ningún caso esto era una zancadilla que propiciara, digamos, que el jugador en cuestión, que el atacante, cayera al piso por terminar desestabilizado. Los CRM recuerdo cómo rabiaron por esta jugada en particular, porque evidentemente para ellos cualquier piscinazo tenía que ser penal. Cualquiera tenía que ser penal y evidentemente los jugadores del Madrid también tenían eso en la cabeza. Se tiraba a la piscina, fue tan patético este piscinazo, recuerdo, que incluso en la cuenta fanática del Madrid, como Archivo Blanquito Bar, es que en ningún caso podía robar o digamos podía asegurar la mentira que querían proliferar algunos tipos ronceros de la vida, ¿sabes? Que esto era penal. Fue un piscinazo patético y segunda amarilla perdonada a un jugador del Madrid por piscinazo en este partido en particular. Eso sí, Vinicius se llevó el premio al peor piscinazo del partido, a uno de los peores piscinazos de la temporada, y mira que tiene varios, el piscinazo Bluetooth contra el propio Girona. El jugador del Girona no llega al balón, Vinicius hace el quiebre para adentro, el jugador del Girona intenta recuperarse, digamos, hace un pequeño braceo, y el brazo, ¿qué? ¿Le rozará el labio? Yo no sé siquiera si le roza. Ponele que le roza así la barbilla, le topa un poquito las barbas nacientes de Vinicius, y Vinicius, un segundo después de que le tope las barbas, se tira a la piscina y empieza a revolcarse. El tercer piscinazo sin amarilla sacada por reglamento, que debía ser eso, en el partido, en el Girona 1, Madrid 1, y 3 amarillas perdonadas por piscinazos en ese partido en cuestión. Estaban tan preocupados al ver que el fútbol no les daba, que los piscinazos ya comenzaban a ser lo que vinimos describiendo a través de la temporada, infinitos. Fíjate si tan infinitos han sido que en un partido del cual fue con uno de sus filiales, que lo ganaron con relativa tranquilidad, el Athletic 0, Real Madrid 3 en San Mamés, tuvo otro de los piscinazos peor ejecutados y más patéticos de la temporada, el de Mbappé, otro piscinazo Bluetooth. Mbappé quebraba para adentro, el jugador del Athletic Club, creo que era Sancet, creo que es Laporte, estiraba la pierna, pero en ningún caso llegaba a contactar
De hecho, muchas de estas jugadas lo que te indican es que estos jugadores del Real Madrid ya sabían, digamos, como cualquier atacante, digamos, con cierta experiencia, cuál es el gesto corporal que hacen los defensores al momento de hacerles quiebres, que muchas veces es, digamos, dejar la pierna, tratar de interceptar el balón al momento de generarse el quiebre, pero que de alguna manera están esperando que se produzca cierto roce entre el defensor en cuestión de la jugada en particular y su cuerpo, del jugador atacante, me refiero en este caso de Mbappé, y de esta manera engañar al árbitro y provocar un penal, provocar a través de un piscinazo un beneficio para el equipo del régimen. Mbappé en este caso calcula mal porque Laporte no llega a impactarle y Mbappé ejecuta uno de los peores piscinazos de la temporada, uno de los más patéticos, otro piscinazo Bluetooth que salta a la sorpresa, tampoco terminó en amarilla. Ahora vamos al Madrid 0, Celta de Vigo 2. Vaya partido porque fue uno de los encuentros más divertidos de la temporada al ver que por primera vez en muchísimo tiempo se les aplicaba el reglamento. Este es el famoso partido donde terminan expulsando, si no me equivoco, a Carreras y a Fran García. Y termina Rodrigo amenazando al árbitro diciéndole mira dónde estás, mostrándole el escudo como quien decir date cuenta con quién te estás metiendo, con el equipo del régimen franquista. En este partido en particular, a pesar de que estuvo bien aplicado el reglamento con esas dos expulsiones, hubo dos penales robados. El penal de Asensio en el área y el penal de Rüdiger sobre, si no me equivoco, Svedbed, si no mal recuerdo que fue, que una vez más, así como Militao contra Lato, no es hombro con hombro la jugada, es un empujón de Rüdiger, una de las jugadas, de hecho, las jugadas de este partido están muy eliminadas en casi la mayoría de archivos que he podido buscar, no las he encontrado ya, pero todavía tenemos las capturas de pantalla, evidentemente, afortunadamente esto no nos lo pueden bajar, al menos hasta que Florentino no consiga más poder del que ya tiene. Dos penales robados en ese partido, del cual aún así terminaron perdiéndolo y terminaron haciendo el ridículo metiendo a Mejía Dávila para acosar y presionar al árbitro, que en este caso fue Quintero González, si no mal recuerdo, el cual, como ya lo sabe la gran mayoría, pero para el que no lo sepa, es el delegado arbitral del Real Madrid, un ex árbitro de hecho de primera división, uno de los árbitros que más le ha robado al Barça cuando estaba en activo, y este señor es pareja, o sería esposo, bueno, o pareja, quién sabe, no casado, no me quiero meter en esa cuestión en particular, de Yolanda Parga, que es parte del CTA, parte del Comité Técnico de Árbitros, quien puntúa a los árbitros en particular. Bueno, el individuo en cuestión, señalado como una de las pruebas de que el fútbol español está hecho por y para el Real Madrid, salió enfrente de todas las cámaras a presionar al árbitro por no haber robado a favor del Real Madrid, a pesar de que hubo dos penales robados a su favor, dos penales robados en contra del Celta de Vigo. Es que bien lo dijo cierto filósofo un día, roban y se quejan, y si no les deja robar, se sienten atracados y mandan a su Mejía Dávila a acosar al árbitro. Vamos ahora al Alavés 1, Real Madrid 2. La roja perdonada al imputado Asensio al minuto 42 con 0-1 en el marcador. Una acción que, si no me equivoco, a estas alturas de la temporada, Hendrik ya se había ido al Olympique de Lyon, pues a falta de un cascanueces en el equipo, se tenía que romper algunas nueces. Y es que el imputado Asensio le da una patada en los bajos al jugador del Alavés desde atrás, que es roja de aquí a China. De aquí a China, le da un patadón en los cataplines al jugador del Alavés, que termina evidentemente, retorciéndose de dolor. Una de las rojas perdonadas a los Franco Boys más descaradas de toda la temporada. Y es que el imputado Asensio no solo que le perdonaron una roja, sino que le perdonaron dos rojas. Y le robaron un penal al Alavés con 1-1 en el marcador. ¿Quién no recuerda esta jugada en concreto? El empujón que le da al delantero del Alavés, que estaba prácticamente por empujar el balón a portería. Una vez más, como ya lo vengo diciendo desde hace varias jugadas, una de las imágenes, uno de los videos más eliminados de todas las redes sociales por parte de casi cualquier cuenta que lo subió en aquel momento, en la fecha de aquel partido. ¿Y por qué digo que esto ya no solo que es un penal robado, sino que es una roja perdonada? Porque es lo que dice el reglamento, vaya. En este caso, al empujar al delantero, no estaría yendo a disputar el balón en una ocasión manifiesta de gol. Significa que esto terminaría o debería terminar en expulsión aplicando la normativa. Dos rojas perdonadas para el imputado Asensio y un penal robado en contra del Alavés en aquel partido. Y el Madrid sacó 3 puntos adelante porque terminó ganándolo 1-2.
Vamos al Madrid 2, Sevilla 0. La roja perdonada a Rodrigo. Para alguien me puede decir, pero Prime, no seas así. Esto no es para roja. Sí, que es cierto que le pisa el tobillo, bueno, el talón, pero no es para roja, no es como mucho para amarilla. Claro, te la compro, esto es para amarilla. Y efectivamente, no le sacó la amarilla. Esto era segunda amarilla para Rodrigo. En la segunda mitad termina expulsando a Marcao. ¿A qué me refiero? A que si supuestamente el árbitro estaba haciendo, que si no me equivoco fue Muñiz Ruiz, un arbitraje laxo, sin sacar muchas tarjetas, que no quería pasarse, pues hasta cierto punto se podía entender si es que este rasero lo hubiera aplicado en el caso del Sevilla también. Y es que a Marcao, justamente el jugador que recibe la falta de Rodrigo, que tenía que ser segunda amarilla, comete 2 faltas en el segundo tiempo y lo terminan expulsando. Qué casualidad, ¿no? Que acá cuando era segunda amarilla no la sacas porque no quieres tarjetear mucho, pero cuando se trató del rival del equipo del régimen, pues no te tembló la mano y terminó expulsando a Marcao en el segundo tiempo. Y por si no fuera poco, que ya le hubiese perdonado Rodrigo la segunda amarilla por esa falta a Marcao, también se la perdonó por este piscinazo. E insisto, ya habíamos entrado con el cagómetro activado en la época o en el periodo de la temporada de los piscinazos infinitos. Cualquier momento, cualquier instancia en la cual un jugador del equipo del régimen entraba al área, ya prácticamente era piscinazo asegurado. En este caso en particular, Rodrigo se iba, bueno, es que, ¿sabes qué es lo peor? Que se iba directo al arco. Que si Rodrigo seguía, podía patear al arco. En este caso en concreto, siente apenas el contacto de Marcao, del brazo de Marcao, y se tira a la piscina. Minuto 40. Segunda vez que le perdonan la segunda amarilla a Rodrigo. Yo ni siquiera ya sé cómo contar esto. Como amarillas perdonadas, 2 amarillas perdonadas o roja perdonada. Ni siquiera sé cómo contarlo. Y acuérdate que Marcao terminó expulsado, insisto, en el segundo tiempo tras 2 amarillas. Qué casualidad. Qué casualidad que esa misma rigurosidad que no aplicaste con el Madrid, sí lo aplicaste con el Sevilla. Ahora tenemos que ir al Madrid 2, Levante 0. La amarilla perdonada por piscinazo de Mbappé, que terminó, de hecho, esto abriendo el marcador. Porque esto se cobró como penal. Este piscinazo de Mbappé se cobró como penal. Y alguno me podrá decir, Prime, pero ¿cómo puede ser tan fanático? Si es que lo tira. Y es que la gran mayoría nos lo comimos. Yo también recuerdo que en directo lo vi como, y yo digo, madre mía, te digo, este incompetente, ¿cómo puede tirarse así? Mira el penal que le acaba de regalar. Pero claro, uno ve la repetición y en la repetición se veía que Mbappé ya se estaba tirando a la piscina antes incluso de producirse el contacto. Mira, aún no se está produciendo el contacto del jugador de Levante y Mbappé ya estaba doblando las rodillas para tirarse al piso y ya estaba abriendo la boca para gritar. Le tengo que dar la buena en este caso, le tengo que dar la buena. Buena actuación del dictador Mbappé, muy buena actuación, había mejorado respecto a los piscinosos Bluetooth de jornadas anteriores. Y en caso de que no existiera el VAR, yo podría entender de que, bueno, es que se la comió el árbitro. Pero existe el VAR, existe el VAR. Y esto fue un piscinazo descarado en un partido el cual se le estaba complicando horrores al Madrid porque estaba jugando en casa. No podía romper el 0 y terminó por abrir el marcador gracias a este piscinazo de Mbappé, gracias a este penal inventado por esta nueva trampa, básicamente. Independientemente del que el contacto llega a producirse ya cuando Mbappé está en el aire y tirándose al piso, pues esto se produjo porque Mbappé, se estaba tirando al piso. Piscinazo, amarilla perdonada y penal ilegal a favor de los Franco Boys en el Madrid 2, Levante 0. Vamos a otra, Villarreal 0, Real Madrid 2. El penal robado de Hausen a Mikautadze. Hausen empuja a Mikautadze cuando él estaba en el área y el balón le había llegado bien para que controle, perfile, centre o dispare. Hausen lo termina empujando, termina cayendo al piso y no cobra absolutamente nada. Penal robado en el partido contra el Villarreal jugando de visitante los Franco Boys. Un partido el cual tuvo también 2 rojas perdonadas. 2 rojas perdonadas. La primera, a Carreras, por esta plancha al jugador del Villarreal. Un Carreras el cual, bueno, desde ya jornadas anteriores, incluso en la misma Supercopa, estaba dando muchos síntomas de sentirse el nuevo Pepe, el nuevo Rüdiger. Estaba muy agresivo. Era un jugador ya que se le pasaba
varias veces, digamos, se le iba la pinza y terminaba haciendo estas entradas criminales porque sabía o sabe, digamos, en el club en el que juega y que básicamente tiene impunidad. La roja perdonada a Carreras por esta entrada, esta plancha, casi que entre el tobillo y la corva del jugador del Villarreal. Y quien no recuerda la plancha criminal de Hausen, otro que cuando no estaba pasmado, pues también se le iba la olla a veces y hacía este tipo de entradas. El segundo planchazo, el de arriba es el de Carreras, el de abajo es el de Hausen. Dos jugadas las cuales casi que no hay videos en redes sociales, pero que tenemos acá la imagen de Zona Blaugrana afortunadamente, donde incluso logró capturar la herida, o sea, las marcas de los tacos de Hausen en la entrada, o bueno, por la entrada al jugador del Villarreal. Un penal robado y 2 rojas perdonadas a favor del equipo del régimen en el Villarreal 0, Real Madrid 2. Ahora vamos al prime de los piscinazos infinitos. El partido de partidos donde el Real Madrid llegó a su máximo potencial de piscinazos, de tratar de inventarse faltas, de hacer trampas. El famoso Real Madrid 2, Rayo Vallecano 1. Es el famoso partido que le agregaron 10 minutos para que el Madrid pudiera empatar, cosa que terminó consiguiendo al minuto 100 por un penal de Mendy. Amarilla perdonada a Vinicius por piscinazo, la primera de las muchas que tuvo en este partido, intentando que expulsasen al propio Mendy, de hecho. Un balón. ¿Por qué digo expulsarse? Porque esto era último hombre. Si el árbitro cobraba esto como falta, vemos a Vinicius acá gritando, tenía que expulsar a Mendy, pero el piscinazo fue tan patético que no terminó por sacar de tarjeta al jugador del Rayo Vallecano, pero esto significaba que había identificado el piscinazo. Y si habías identificado el piscinazo, tenías que sacarle amarilla a Vinicius, y no se la sacó. Primera amarilla perdonada a Vinicius por piscinazo en este partido. Vamos al que sigue, minuto 47. Otra amarilla perdonada por piscinazo, en este caso a Mbappé. Un Mbappé que al ver que la pelota ya se le iba un poco larga, se tira a la piscina simulando un empujón del jugador del Rayo Vallecano en una jugada en la cual lo curioso es que Mbappé le está tirando la camiseta al jugador del Rayo Vallecano como para jalarlo, como para que de alguna manera, digamos, tratar de darle ilusión de que había alguna especie de tackle o alguna especie, digamos, de empujón con el cuerpo nomás del defensor del Rayo. Una jugada que ahí te das cuenta de cuánto se esforzó, y hay que reconocer lo evidente. El dictador Mbappé se esforzó en mejorar muchísimo sus prestaciones como tramposo, sus prestaciones en este caso para ejecutar los piscinazos. Segunda amarilla perdonada en el partido para el Real Madrid por piscinazo, en este caso de Mbappé, al minuto 47. Minuto 54, si le habían perdonado una amarilla a Vinicius por piscinazo, al parecer no era suficiente, porque le perdonan la segunda amarilla por piscinazo. La segunda amarilla, Vinicius tira el balón largo, ya la típica que sabe hacer, y busca el contacto con el jugador del Rayo Vallecano. Evidentemente es tan patético el piscinazo que no se la terminan cobrando. Acá, insisto, mientras Mbappé se esforzaba en mejorar sus capacidades de tramposo, Vinicius no se esforzó, por lo que sea. Por lo que sea, los piscinosos de Vinicius han sido los más cutres de la temporada. Le reclamó al árbitro, se empezó a quejar. Es que es, bueno, totalmente patético. Y al minuto 54 ya le habían perdonado 2 amarillas a Vinicius por piscinazo, o sea que una roja. Que yo siempre insisto con esto. Los CRM se indignan cuando uno habla de una amarilla perdonada a un jugador del Madrid por piscinazo. Cuando, coño, ¿qué quieres que te diga? Esa es la normativa. Al Milan lo dejaron sin Hernández la temporada pasada en el playoff, si no me equivoco, contra el Feyenoord de la Champions, por un piscinazo, lo terminaron expulsando. ¿Por qué el Madrid no debería estar bajo la norma en particular? ¿Acaso los CRMs esperan que este sea el único club, que su club sea el único en el mundo en el cual no se le aplica el reglamento? Pues bueno, robas y te quejas de que no te dejan robar más. Segunda amarilla perdonada a Vinicius por piscinazo, roja perdonada a Vinicius por 2 piscinazos. Eso sí, hay que reconocerle, no se detuvo, lo intentó hasta el final. Tercera amarilla perdonada a Vinicius por piscinazo, es más, esta terminó en amarilla para su rival. Vinicius larga el balón, el rival se barre para tratar de interceptar la pelota y ya en el aire, así como Mbappé y así como el propio Vinicius ya, digamos, tienen cierta costumbre en ejecutar este movimiento corporal, empieza a doblar las rodillas para terminar en el piso al momento de, bueno, digamos, producirse el roce. Vinicius ya está en el aire, antes ya está doblando las rodillas, antes de producirse cierto contacto. Cuando se produce, y si es que será,
del puntín del pie derecho de Vinicius con el cuádriceps del jugador del Rayo Vallecano, cuando el jugador, el famoso Eufarey, está ya volando en el aire para fingir la falta. Está gritando en el aire, fingiéndola, le terminan sacando amarilla a su rival y termina produciéndose la tercera amarilla perdonada a Vinicius por piscinazo, en este caso al minuto 71, con 1-1 en el marcador. Y bien dicen por ahí que no hay 2 sin 3 y no hay 3 sin 4, porque sí. Insisto, este es el partido del prime de los piscinazos. Cuarto piscinazo sin amarilla para Vinicius al minuto 79. Una jugada la cual era tan patética que el propio Balón de Playa se reía del árbitro y de sentirse impune, ¿no? Sabiendo de que su equipo prácticamente puede intentar hacer trampas de manera infinita y nunca les van a sancionar. El propio Vinicius lo sabe, por eso se reía. Vinicius estaba en control del balón, el jugador del Rayo Vallecano va a llegar, lo tira lejos, sabiendo que va a intentar lo que intenta siempre, que es tirarse a la piscina. El jugador del Rayo estira la pierna, no logra interceptar el balón. Vinicius siente el roce y empieza a abrir la boca para tirarse a la piscina. Y bueno, básicamente se tira y empieza a gritar y empieza a darse volteretas en el piso. Y para colmo, cuando no se la cobran, empieza a gritarle al árbitro. Es que ya ni siquiera, mira, por ser un poco... por ya no... Por ser un poquito laxo, no voy a poner esto como amarilla, me refiero a los gritos que le hace al árbitro. Pero vaya, cuarta amarilla perdonada a Vinicius por piscinazo. ¿Qué significan 4 amarillas? 2 rojas. Pues eso, 2 veces le perdonaron la expulsión a Vinicius por piscinazos. En un partido en el cual creo que terminó sin amarilla Vinicius. Creo que terminó sin amarilla. Y acuérdate que a Mbappé ya le habían perdonado una amarilla. Bueno, le perdonaron la segunda al minuto 86 por otro piscinazo. El jugador del Rayo Vallecano nuevamente llega tarde, en este caso no estira la pierna sabiendo lo que iba a intentar Mbappé y se producen otro de los penales Bluetooth más patéticos de la temporada. Esta es la mejor cámara para verlo, de hecho. El balón sale porque Mbappé lo desvía para adelante, el jugador del Rayo planta el pie en el piso porque sabe que si lo estira Mbappé va a tirarse a la piscina, detiene el cuerpo, insisto, y ni siquiera hace así, ¿sabes? O sea, lo detiene sabiendo que Mbappé se va a tirar a la piscina, independientemente de cuán grande o, bueno, mayor o menor sea el choque entre cuerpos, y Mbappé da un giro en el aire, otro de los piscinazos más patéticos de la temporada. Segunda amarilla perdonada a Mbappé por piscinazo, otra roja perdonada, madre mía. Es que este es el único club del mundo el cual podemos hablar de rojas perdonadas, pero por acumulación de piscinazos. Que es increíble lo de las trampas de esta gente. Este partido, insisto, fue el prime de las trampas. No se detuvo, de hecho, en Mbappé y en Vinicius. Camavinga también, otro piscinazo. Es que cada vez, mientras más lo recuerdo, más gracioso me parece. Porque, vamos, no sé, hagan alguna clase de actuación. Yo siempre insistí mucho en esto, en que para mí al menos bajaron su nivel de trampas o de fingir faltas desde que se fue Ancelotti. Al parecer, Ancelotti tenía más capacidad para enseñarles cómo fingirlas bien. Trampa, que digo, bueno, piscinazo de Camavinga en este caso, que se tira, vaya, se tira al piso porque sí, porque el balón lo perdió, porque estaban desesperados. Esto ya es en el minuto 80 y pico, en los últimos instantes del partido, de un encuentro que iban 1-1. 1-1 iban en un momento de la temporada en la cual todavía estaban, digamos, peleando por la liga, y desde hace varias jornadas ya, y acá en esta compilación, creo yo que está quedando claro, Girona, Elche, bueno, otros partidos en particular, estaban que lo intentaban hasta las últimas consecuencias con el tema de los piscinazos, porque no veían otra manera de competir. Cada vez que entraban al área, piscinazo. Otra más, Brahim, minuto 80 y pico también. Brahim controla para adentro y se tira a la piscina porque sí. Mira que varias de estas acciones perfectamente podían terminar en un disparo a portería, pero nada. Otro piscinazo. Y de hecho, acá terminamos los piscinazos de este partido nomás, que son 8 en total. 8 piscinazos, de los cuales ninguno tuvo amarilla, de los cuales 4 de ellos son de un mismo jugador, o sea que debió ser expulsado 2 veces, y me refiero a Vinicius, y uno es Mbappé, que debió ser expulsado una vez por 2 veces amarillas. Bueno, yo ni siquiera sé qué decir. Para colmo, este es el famoso partido donde, insisto, agregan 10 minutos y el Madrid termina marcando un penal al minuto 100. Pues eso, por algo le dicen el equipo del régimen, el equipo del gobierno, la vergüenza del país. Ahora vamos al Valencia 0, Madrid 2. La roja perdonada a Tchouaméni por esta entrada totalmente a destiempo en un contexto muy particular. Y es que hay algo que no mencioné del partido del Madrid Rayo Vallecano, de la jornada anterior a esta. Y es que se venía
de la expulsión a Pathé Ciss por una entrada también a destiempo en contra de Ceballos. Una entrada que evidentemente era roja, que era más escandalosa que esta, porque a pesar de que es a destiempo respecto a el movimiento del jugador infractor, respecto al jugador que recibe la infracción, en ese caso el de Ceballos, terminaba por impactarle en el tobillo y doblarle el pie al propio jugador del Real Madrid. En este caso en particular, no era al tobillo afortunadamente para el jugador del Valencia, pero sí era al empeine. De hecho es una jugada muy parecida a la de Ferran en Montilivi hace 2 temporadas, que terminan expulsándolo de hecho por una entrada prácticamente idéntica a esta. La roja perdonada a Tchouaméni en un contexto en el cual la jornada anterior la habían expulsado a un jugador rival también por llegar tarde en una entrada parecida. Vamos al Madrid 4, Real Sociedad 1 en el Santiago Bernabéu. La roja perdonada a Camavinga, pero no roja por esta, que mira que perfectamente puede sacarla. Esta es una amarilla tirando a naranja, una jugada muy parecida de hecho a la de Tchouaméni que acabamos de comentar en Mestalla. En este caso, oye, como siempre, cuando hago este tipo de análisis, si quieres, hacemos una especie de análisis laxo a nivel arbitral. Vale, esto no es roja, esto es amarilla. Amarilla perdonada a Camavinga por una entrada totalmente a destiempo al jugador de la Real Sociedad. Pero claro, esto no se queda acá. Segunda amarilla perdonada a Camavinga por una zancadilla al jugador de la Real Sociedad que lo termina derribando. Y ya si no quedaba claro que eran impunes, pues tercera amarilla perdonada a Camavinga en una pérdida que él mismo provoca con un 3-1 en el marcador, con todavía prácticamente todo el partido por delante, casi llegando al minuto 40, y en menos de 39 minutos a Camavinga le perdonan 3 amarillas. 3 amarillas clarísimas, que una es de naranja, que hasta cierto punto se puede entender que una de las 3 no la saques, pero como mínimo 2 la tenías que sacar. 3 amarillas perdonadas a Camavinga, por lo tanto, una roja perdonada al equipo del régimen antes del medio tiempo en el partido contra la Real Sociedad. Un partido el cual, de hecho, tiene uno de los peores piscinazos, que terminó en penal esto por parte de Vinicius en toda la temporada. ¿Quién no lo recuerda? De hecho, esta imagen se hizo súper viral porque se hicieron un montón de memes acá con piscinas, digamos, reemplazando el césped, donde el jugador de la Real Sociedad se barría, se estiraba para tratar de interceptar el balón, y mucho antes de que el jugador de la Real intercepte el balón, o siquiera toque a Vinicius, Vinicius ya se estaba tirando a la piscina, en el aire estaba doblando el cuerpo. Y por mucho antes, insisto, que llegara a haber cierto contacto, Vinicius ya se estaba tirando al piso. El piscinazo infinito llevado a la 10ª potencia. Vinicius concretaba el 4-1 y añadía otro piscinazo sin amarilla y otro gol ilegal, porque eso terminó, insisto, en penal y gol a favor del equipo del régimen en el Madrid 4, Real Sociedad 1. Vamos a los Osasuna 2, Madrid 1, uno de los partidos donde ya se les empezaba a escapar la liga. Recuerdo todavía el delirio colectivo de todos los CRMs al ver que, a pesar de haber atracado durante toda la temporada, la cosa se les estaba complicando. La amarilla perdonada a Mbappé por piscinazo al minuto 22 con 0-0 en el marcador. Una jugada la cual, en caso del árbitro haber comprado el piscinazo de Mbappé, hubiera, bueno, expulsado, al menos amonestado, porque expulsado no, porque está acá el compañero de los Osasuna, amonestado al jugador de los Osasuna. Un balón al espacio para que Mbappé lo corra y se tira a la piscina Mbappé al sentir el contacto con el jugador de los Osasuna. Otro de los peores piscinazos de la temporada, con un Mbappé que se agarraba la boca, pero que al ver la imagen repetida en ningún momento hubo un impacto del jugador de los Osasuna con la boca de Mbappé. Como mucho, el intento de cubrir el balón es, digamos, con el brazo, con el tríceps, respecto al pecho del propio Mbappé. En ningún momento fue con la boca. Ahí te das cuenta de que el dictador en cuestión estaba intentando de engañar al árbitro. Bueno, como si no fuera poco con la imagen, la primera, del piscinazo en específico. Y claro, por lo que sea, cada vez que Mbappé hacía un piscinazo, pues Vinicius también tenía que estar a la par, o viceversa. Y es que al minuto 67 tenemos otra amarilla perdonada por piscinazo, en este caso a Vinicius, donde él controla para adentro. Bretones le intenta cuerpear para, digamos, pelear el balón. Cuando Vinicius ve que el balón se le queda largo, se tira para atrás, empieza a volar en el aire, empieza a levitar, casi se tira a la piscina. Minuto 67, otra amarilla perdonada, en este caso el famoso Eufarey, por intentar engañar al árbitro.
Vamos al Madrid 0, Getafe 1. Una de las jugadas más... Ya ni siquiera sé cómo describirlas. A ver, yo recuerdo todavía cómo los CRM estaban orgullosos de que Rüdiger, su jugador, haya intentado quitarle la vida a un jugador rival. Una cosa que es totalmente ya pasa de lo deportivo, ¿sabes? Traspasa totalmente los intereses deportivos respecto a los puntos conseguidos, los goles, no goles, la propia clasificación de la liga, el título, yo qué sé. Esto es de un delincuente total. ¿Quién no recuerda esta acción donde Rüdiger le clava la rodilla en la cara a Diego Rico? A pesar de que el balón estaba totalmente en otra zona de la jugada, de que Rüdiger en ningún momento estaba mirando el balón, estaba mirando en todo momento a Diego Rico, y afortunadamente para el jugador del Getafe, la rodilla termina impactando en su mandíbula y no en el cuello. Ya tenemos un video explicando más a profundidad este caso en particular, que en caso de que Diego Rico no haya tenido, digamos, no haya tenido la cabeza recogida y la hubiera tenido estirada, muy probablemente hubiéramos tenido que lamentar una desgracia. Pero bueno, esas son las consecuencias de tener este tipo de individuos con la impunidad que les da jugar en el equipo del régimen, que llegan a desatar todo su desequilibrio mental, incluso al punto al llegar a ser un peligro para la sociedad, un peligro para los que están a su alrededor. Roja perdonada a Rüdiger en la derrota del Madrid contra los de Bordalás en el Bernabéu al minuto 22. Y la verdad, mucho hablamos de aquella jugada, pero poco se habla y poco se recuerda esta otra de Rüdiger, el penal robado. Y podríamos también decir roja perdonada a Rüdiger por esta agresión sin balón al jugador del Getafe, cuando se va y le mete un codazo en el abdomen, cuando el balón ni siquiera estaba en esa zona del campo, estaba a punto de tirarse un tiro libre a favor del Getafe, evidentemente. Rüdiger se va a buscarlo y le mete el tackle, le mete el codazo, que me encantaría, sinceramente me encantaría tener la repetición para identificar si le extiende el codo en su totalidad, cosa que significaría ya una roja directa, o si simplemente es un tackle que hasta cierto punto podría ser una falta penal. Pero claro, es que ni siquiera hubo repetición. No hubo nada, no intervino el VAR, no lo llamaron a que mire, ni siquiera tuvimos una repetición decente en pantalla. Esta toma es la captada por Zona Blaugrana en la retransmisión oficial del partido, pero luego no tuvimos ninguna repetición decente y pues eso, penal robado y posible agresión de Rüdiger también. La segunda roja perdonada a Rüdiger en un mismo partido. Y hablando de rojas, pues Rüdiger no fue el único, porque también se la perdonaron a Carreras. Carreras que le perdonan esta primera amarilla al minuto 46, que entra con todos los tacos por delante. Yo insisto, a partir, creo que de la Supercopa, Carreras se empieza a identificar que está en un club delincuencial, que está en una institución en la cual él va a tener potestad de hacer lo que se le dé la gana y lo van a proteger y los árbitros van a tener miedo de aplicar el reglamento con él y se le empieza a ir la olla. Y hay varios partidos de los cuales, ya no solo en Liga sino en las otras competiciones, tenemos recuerdo del delirio de Carreras llegando a creerse Pepe. Pues le perdonan la amarilla por esta entrada con los tacos por delante al jugador del Getafe, que esto ya, mira, si le impacta yo te diría que es roja, o sea me refiero si le impacta los tacos, no le llega a impactar del todo, pero es una amarilla de manual. Es una amarilla clarísima. Con 0-1 en el marcador le perdonan la amarilla a Carreras y al minuto 93 recién le sacan la primera amarilla. Mira, nuevamente, sin ningún cuidado al momento de ir. Ya no te digo cuidado respecto a la integridad del rival, que deberías tenerla por mera decencia, sino sin ningún cuidado de que no lo expulsen. Nuevamente con los tacos por delante, termina arrollando a Mario Martín, si no me equivoco, no recuerdo cómo se llama, es ex canterano del Madrid, no sé si seguirá siendo canterano, lo termina arrollando y le terminan sacando recién la primera amarilla a Carreras por esta acción que debió ser la segunda. ¿Qué significa? Que le perdonaron una roja a Carreras por segunda amarilla en este partido en particular. Súmale eso a los 2 rojas perdonadas a Rüdiger y al penal robado, pues imagínate el atraco, y aún así terminaron perdiendo. Es que ni robando, y encima contra Bordalás. Vamos al Celta 1, Madrid 2. El penal robado de Tchouaméni al minuto 45 con 1-1 en el marcador. Luego de un disparo que tapa Courtois, el balón suelto, si no me equivoco es Vedbet, va a pelearlo y Tchouaméni lo arrolla. Ya no solo que esto no es hombro con hombro ni nada, es que es una zancadilla directamente. Mira cómo mete la pierna. Le hace una falta a Vedbet, lo termina arrollando y no cobra absolutamente nada el árbitro. Penal robado en Vigo. Un partido, de hecho, muy célebre, muy recordado por muchos que siguen la Liga Española,
porque es el famoso partido del gol ilegal al minuto creo que 93, 90 y pico, en la última jugada del encuentro, el gol de Valverde que nace tras una falta de uno de los canteranos inoperantes del Real Madrid que entra para hacerle una barrida al jugador del Celta de Vigo que independientemente de que toque el balón o no, era una entrada temeraria, era una entrada tijereteando, una entrada, una falta clarísima que termina siendo pasada por alto, no cobrada, vamos a decirlo así, simplemente termina no siendo cobrada por el árbitro y esta termina en el gol de la victoria del Real Madrid. Así que penal robado con 1-1 en el marcador y gol ilegal, el gol de la victoria. Así gana el Madrid. Así trataba de sobrevivir a punta de atraco por lo civil o por lo criminal. Vamos al Madrid 3, Atlético de Madrid 2. El penal robado de Carvajal a Llorente, y perfectamente podríamos decir también que esto fue amarilla perdonada, porque es una jugada temeraria, que recuerdo que hablaron de esto como jugada residual, tal y cual, y acá analizamos, y tengo un video en particular de ello, lo que dice la normativa respecto a estas acciones en concreto, que según la norma, que no la voy a repetir acá rato porque para eso está el video, pues esto era penal e incluso tarjeta para Carvajal, o el famoso salvajal, como le dicen algunos. Le hace una barrida que a Llorente le da la vuelta y termina por estrellarle la cabeza en el piso. El penal robado, si no me equivoco, con 0-0 en el marcador, a favor del Atleti. Y hablando del famoso salvajal que terminó por salir del Madrid y acabó su periplo, se despidió y todo, pero supongo que Rüdiger, Carreras o alguno de estos va a tomar la batuta, digamos, de su agresividad, ¿sabes? De este comportamiento Pepe. Bueno, Salvajal le metió un patadón, una roja perdonada a Carvajal por patear a Juliano en el aire. Fíjate que el balón ni siquiera caía todavía. Es que lo de la Carvajaliña ya a Carvajal se le ha ido de las manos al identificar que mientras hay un balón llovido, algún centro o algo, él puede hacer lo que se le dé la gana. Y para ser sincero, es que los árbitros le han dado la razón. Al no expulsarlo, al no sacarle tarjeta, al no cobrar penales, han hecho sentir al individuo de que tiene la potestad de hacer lo que se le dé la gana. Y en este caso en concreto le mete un patadón a Juliano Simeone en el aire. Mira tú, le mete un patadón antes de que caiga el balón incluso. Y es que se desentiende totalmente del balón. Lo hace volar a Juliano, es que prácticamente le da la vuelta y lo deja en una posición horizontal en el aire con la potencia de la patada y no sé qué ni qué decir esto. Es una especie de tackle, de embestida, de patada, rodillazo. Bueno, es por algo le decían salvajal, de salvaje. Y en este partido tenemos que agregar otro piscinazo, en este caso de Vinicius, amarilla perdonada, en una jugada a la cual la mayoría de videos, mejor dicho, todos los videos que yo tenía guardados de este piscinazo ya los ha bajado la liga, pero esta es la captura que se nos queda. Con una distancia entre Lenormand y Vinicius de será al menos medio metro, Vinicius se tiraba a la piscina buscando otra vez otra trampa, otro robo y... Pues eso, piscinazo otra vez, amarilla perdonada otra vez y el Madrid terminaba ganando 3-2 al Atlético de Madrid. Vamos al Madrid 1, Girona 1 y es que en honor a la verdad el Girona los hizo tropezar tanto en Montilivi como en el Bernabéu. La expulsión perdonada a Carvajal por codazo a Ounahi, si no mal recuerdo. Carvajal le quita el balón a Ounahi, que mira que ya no hay necesidad en ningún momento de agredirlo ni nada, ya le has quitado el balón, se le ha ido larga, sal jugando Carvajal, pero Carvajal le extiende el codo como si fuera, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, Carvajal? ¿Qué te crees? Jorge Masvidal, Carlos Prates, ¿por qué esos codazos, Carvajal? ¿Por qué esos codazos? Incluso en el zoom se veía ya que iba con esa intención de agredir al jugador en particular, pues al entrar mueve el brazo, mueve el codo para meterle el codazo a Ounahi que lo termina dejando en el piso evidentemente. Aquí vemos la toma, gracias al zoom de Zona Blaugrana. Pues eso, expulsión perdonada a Carvajal y es que fue volver a aparecer Carvajal, digamos, en el día a día, en el partido del Real Madrid y empezamos a darnos cuenta de que tenemos una hemeroteca llena de expulsiones perdonadas a este individuo, Salvajal. Eso sí, para bajar la agresividad vamos a mencionar un robo tranquilito, que es otro piscinazo de Mbappé. Madre mía, lo de los piscinazos infinitos, insisto, cada vez que se sentían en problemas era piscinazo, 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 piscinazo. Otro piscinazo de Mbappé con 1-1 en el marcador, minuto 68. Tira el balón largo, va en búsqueda él de contactar con el defensor. Y al sentir el contacto se tira a la piscina, el famoso dictador Mbappé nuevamente va a buscar el contacto, se tira a la piscina, ya no solo que este es un piscinazo sin amarilla, sino que esto era la segunda amarilla para el dictador Mbappé,
pues otra vez, segunda amarilla perdonada, otra expulsión perdonada, otro piscinazo, pues juegan con otras normas. Vamos ahora al Betis 1, Madrid 1, ya cuando la liga estaba casi que sentenciada, muy encarrilada para nosotros, si no me equivoco, ya se había producido la eliminación a manos del Bayern en ese famoso partido donde lo atracaron hasta aburrirse al Bayern y aún así perdieron en el Allianz Arena. Y bueno, el penal robado por mano de Brahim con Sotogrado, que si no me equivoco era Sotogrado el que estaba acá, a 1 metro o metro y medio como mucho de la jugada en particular. El VAR ni siquiera llamó. Brahim bajó el balón con su brazo y no cobraron penal. Minuto 2 con 0-0 en el marcador. Penal robado en contra del Betis a favor de los Franco Boys. Pero parece que con uno no era suficiente, puesto que si le robaron un penal al Betis por la mano de Brahim, también en el segundo tiempo, si no mal recuerdo, con 0-1 en el marcador a favor del Madrid, le roban otro penal por este agarrón de Mendy a Antony. Ya no solo el agarrón, sino que hay una zancadilla de la pierna izquierda de Mendy con la pierna del propio Antony. Veamos ahí cómo le termina haciendo esta patadita, ese pequeño arrastrón que lo termina por tumbar al propio Antony, que ya, si no fuera poco, con la patadita, pues Mendy la agarra del cuello para terminar por derribarlo a Antony. 2 penales robados en un partido que ni así lo pudieron ganar, porque terminó 1-1, ni robando. Vamos al Español 0, Real Madrid 2. Insisto, los crímenes de esta gente no se detuvieron ni siquiera cuando se trataba de uno de sus equipos, de uno de sus clubes amigos, de uno de sus filiales. Roja perdonada a Arnold. En este partido Arnold se sintió en carreras y es que cometió rojas hasta aburrirse. Roja perdonada a Arnold, que casi le rompe la pierna al jugador del Español. Podemos acá ver esta otra toma donde, a pesar de que roza levemente el balón, va con los tacos por delante. Ya varias veces hemos revisado la normativa respecto a jugadas donde el defensor o un jugador en particular, digamos, toca el balón, pero aún así comete falta. Depende qué tipo de entrada, depende qué tipo de gesto. El tocar el balón no exime de cometer falta, mucho menos de producirse este tipo de acciones, que esto es una roja como una catedral. Una entrada durísima que afortunadamente el jugador del Español estaba en una posición corporal en la cual el cuerpo se le cayó para atrás y terminó por hundírsele, digamos, toda la pierna, porque si la pierna hubiera estado, o el taco hubiera estado bien plantado y el cuerpo hubiera estado en una posición más vertical, perfectamente podía quebrarle la tibia y el peroné y romperle la carrera, básicamente. La roja perdonada a Arnold con 0-0 en el marcador. Y es que en este partido, insisto, Arnold se creyó en carreras porque ya le habían perdonado una roja, tenía una amarilla y Gil Manzano, que era el árbitro de este partido, le perdona la segunda amarilla por este tijeretazo que le da al mismo jugador que casi le rompe la pierna hace un momento. Le perdona la segunda amarilla a Trent Alexander-Arnold, Gil Manzano, y ya se había librado de 2 rojas. Y como dije hace un momento, no hay 2 sin 3, le perdonan la tercera amarilla a Arnold por esta falta táctica, esta entrada en contra del jugador del Español, donde se desentiende totalmente del balón, va simplemente a taclearlo. Insisto, es una entrada que es, vaya, una falta táctica. Aquí a China la clave está en que el jugador ya tenía una primera amarilla, esto era la segunda, por tercera vez se la perdonan. Y por si no fuera poco, le perdonan la roja al famoso Eufarey por insultar al árbitro, por decirle estás loco. Recordamos que, insisto, en la Liga Española prácticamente que lo mires mal a un árbitro, y si no, pregúntale a Mateu Laoz y a Ferran, que lo mires mal a un árbitro significa tarjeta, y que le digas ya cualquier palabra o frase peyorativa es la expulsión. Vinicius es un jugador que él está acostumbrado a faltarle el respeto a los árbitros, le dice estás loco a Gil Manzano, y Gil Manzano, que ya le había sacado la amarilla, mueve la cabeza para evitar ver lo que le estaba diciendo Vinicius, y el mismo sujeto que puso en el acta lo de que Lewandowski se había tocado la nariz hace par de temporadas para meterle más partidos de sanción, pues se hace loco para evitar expulsar a Vinicius en el mismo partido en el cual ya había perdonado 3 veces la expulsión a Trent Alexander-Arnold. Así que sí, le robó a su filial, no fue suficiente para competir la liga o para ganar la liga, pero 3 rojas perdonadas a Arnold, 1 roja directa y 2 segundas amarillas, y 1 roja directa perdonada a Vinicius. Imagínate tú, aún con la liga ya prácticamente perdida, no dejaban de atracar. Es que han sido descarados. Vamos ya al Sevilla 0, Madrid 1. La liga ya estaba perdida, la habían perdido contra nosotros en el Camp Nou, ya habíamos levantado el trofeo. Pero el Real Madrid, porque está en su ADN, yo creo que ya es una cuestión de que simplemente
no conciben otra manera de competir. Ya no lo digo solo por los jugadores o por el staff o por el propio club, sino incluso por los árbitros. Ya es una tendencia natural que tienen a atracar a su favor, pues le roba al Sevilla con un gol ilegal, el gol de Vinicius, por falta previa de Mbappé, que le mete un codazo. Fíjate que el codazo es tan fuerte que incluso le dobla la cara al jugador del Sevilla, sus pelitos los hace volar. Parece un comercial de Pantene, ¿sabes? Donde la modelo o el modelo mueve sus pelos para ver qué tan lacios se les han quedado, aunque este es Crespo Carmona. Pues le mueve la cabeza, casi que lo noquea, Mbappé le mete el brazazo y el balón queda suelto acá para que Vinicius termine disparando a puerta. Gol ilegal a pesar de tener ya la liga perdida. Madre mía, no paraban de robar. Y si hablamos de Vinicius diciéndole estás loco a Gil Manzano y se le perdonó la roja, pues se le perdonó la roja también a el famoso JB por decirle fuck off. Ahí está, fuck off al árbitro en cuestión, que bueno, recordemos que la pasada temporada ya lo expulsó Munuera Montero por decirle esto mismo, y toda la caverna madridista y toda la prensa al servicio del maligno y del equipo del régimen le hizo una campaña persecutoria a él y a su familia, razón por la cual supongo yo, digo yo, especulo, quizás el resto de árbitros están aterrados de aplicar el reglamento cuando los jugadores del equipo del régimen los insultan. Y bueno, Bellingham lo sabe. Otro partido más donde le dijo fuck off al árbitro y no pasó nada. Pues eso. 2 rojas perdonadas, perdón. Gol ilegal de Vinicius por falta previa de Mbappé y otra roja perdonada por insultar al árbitro, en este caso del famoso JB. Y ya, para finalizar la liga, razón por la cual yo no hice este video hace una semana todavía, estaba esperando que se diera la última jornada, pues la cerraron de la mejor manera en la cual saben competir: robar. Cerraron la liga robándole al Athletic Club de Bilbao, que al minuto 3 del partido, Thiago Picha le hace una entrada de roja al jugador del Athletic, de rojísima, es que ni siquiera va al ras del suelo, tal, le da, no sé, una especie de síndrome de Giuliano Simeone contra Valde, le hace un entradón al jugador del Athletic y pues nada, creo que esto no terminó ni en amarilla, no estoy seguro, o creo que fue amarilla. Una jugada que evidentemente de aquí a China es expulsión y no terminó en nada. Y el Madrid, incluso con la liga perdida, atracó hasta el último partido. Hasta la última jornada no se cansó de robar. Y ahora quiero dejar algo en claro. Estoy completamente seguro que hay muchas jugadas que yo me he dejado fuera. Primero porque hay algunas que entran dentro del apartado de interpretación tal y cual, y bueno, como siempre les digo, cuando hago este tipo de análisis los trato de hacer lo más laxos posibles y darle alguna que otra buena. Vale, hay alguna que otra, por ejemplo de Tchouaméni contra el Oviedo, algún piscinazo de Vinicius contra el Villarreal, vale, las he dejado pasar muchas para no ser tan estricto respecto a mi análisis arbitral, y hay otras jugadas las cuales las he dejado fuera porque ya no las encuentro. Hay varias que ya no las encuentro, que han hecho todo lo posible y han logrado eliminarlas de las redes sociales y se me ha complicado bastante. Aún así, con todo lo analizado en este video, este es el balance. Amarillas perdonadas 33, de las cuales 22 son por piscinazos y muchas de ellas acarrearon en rojas perdonadas. De hecho, rojas perdonadas, ya sean segundas amarillas o rojas directas, 29 rojas perdonadas. Esta gente casi que ha salido a roja perdonada por partido. Penales robados, 13 penales robados y 9 goles ilegales, ya sean por piscinazos y penales o ya sean por otras acciones en concreto, como esta en el caso de la jugada del último gol contra el Celta de Vigo, que el quite de balón había sido falta y terminó en gol, o sea que fue un gol ilegal. Y aquí quiero hacer un breve agradecimiento a esta cuenta, Tira, que no sé si se pronuncia así, me disculpo si es que no, que es una cuenta a la cual yo me he podido apoyar para encontrar las imágenes en estático de los robos que no he encontrado en video, a mi moderador Kiber, que me ayudó bastante para encontrar algunas de las imágenes eliminadas, y obviamente a nuestro Zona Blaugrana, que me facilitó varias de las imágenes que me han servido para hacer esta recapitulación de atracos de esta temporada. Y es que cuando empezó la misma yo estaba seguro que esta liga iba a ser para el Madrid, no porque fueran mejores, sino porque me imaginaba lo que iban a atracar. Y así terminó siendo. Pero al parecer son tan mediocres que ni robando les dio. O el mérito del Barça es tan grande que logramos superar un atraco criminal jornada a jornada a favor del equipo del régimen. Así que cuando tu amigo RM te diga que Florentino ha enviado un dossier a la FIFA porque le han robado esta liga, pues ya tú tienes este video para que le respondas. Ha sido
una semana prácticamente de buscar estas imágenes y armar este video, así que estaré muy agradecido si es que lo puedes compartir o le puedes dar difusión. Y en caso de que quieran otro video de este estilo respecto a robos en contra del Barça en la Liga o robos en la Champions a favor del Madrid y en contra del Barça, pues déjenmelo saber en los comentarios y a ver si podemos llegar a los 1000 likes, que seguramente, si es que se da el caso, vamos a ir con esos videos. Recuerden que este es un canal de un barcelonista hecho para barcelonistas. Nos vemos en la próxima.